Bueno, vamos a deducir las fórmulas vectoriales para el vector fuerza gravitatoria y el vector campo gravitatorio. Para ello vamos a deducir esos dos vectores creados por dos masas puntuales m1 y m2. La primera masa puntual está localizada por el radio vector posición r1 y la segunda masa puntual m2 está localizada por el radio vector posición m2. Pues sabéis que si tenemos dos masas puntuales le aparecen sendas fuerzas, o sea, una fuerza a cada una de ellas, cuyo módulo de dicha fuerza, todos sabéis la expresión porque es directamente proporcional al producto de ambas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, que lo vamos a llamar d al cuadrado. Ese es el módulo y la dirección que tienen ambas fuerzas es la de la línea imaginaria que une ambas cargas, y ambas fuerzas son siempre de sentido atractivo, o sea que la fuerza que crea 2 sobre 1, que la vamos a llamar F21, atrae a M1 hacia M2, y la fuerza que crea 1 sobre 2, F12, atrae a la partícula M2 hacia la partícula M1. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta intensidad? Pues añadirle un vector unitario. Por ejemplo, vamos a calcular la fuerza que cree 1 sobre 2. Le tenemos que añadir un vector unitario que apunte desde 2 hasta 1. Para ello, para esto de, bueno, una vez que le tengamos un vector unitario, como cuando lo multiplicamos por su propio módulo, pues ya aparece la fuerza. Pues tenemos que encontrar un vector unitario y, aunque os parezca raro, primero lo vamos a buscar cambiado de lado. Vamos a crear el vector R2 menos R1, que es un vector que va desde el R1 hasta R2. Lo vamos a poner de otro color para que se vea fácil. ¿Vale? Vamos a crear este vector de aquí, que va desde la masa 1 a la masa 2. ¿Vale? Sería este vector. Y lo vamos a llamar R2 menos R1. Pues ese vector, fijaos que su módulo directamente nos da la distancia que separa a ambas masas. Pues entonces en esta fórmula de aquí podemos sustituir esa distancia al cuadrado como el módulo de ese vector. Entonces sería G, M1, M2 y módulo de R2 menos R1 al cuadrado. Y ahora este lo tenemos que convertir en un vector unitario, pues lo dividiríamos el vector R2 menos R1 entre su propio módulo, ¿vale? Vamos a llamarlo el vector unitario de 1 sobre 2, ¿vale? El vector unitario para representar la fuerza que crea 1 sobre 2. Pues podríamos decir que es simplemente R2 menos R1 dividido entre su propio módulo, ya lo hemos hecho unitario, pero fijaos que como lo hemos creado, el vector va desde el que crea la interacción hasta el que la sufre. Este vector y el que nosotros queremos, o sea, el vector rojo y F12, que es el que estamos buscando, tienen direcciones opuestas. Perdona, tienen sentidos opuestos. Tendría la misma dirección, sería unitario, y como tiene el sentido opuesto, pues cambiándole el signo, pues ya tendríamos el vector unitario ese que estamos buscando, que sería un vector tal que aquí, ¿vale? Ahora lo voy a borrar, y que tenga la misma dirección y sentido que F12 y de módulo unidad, ¿vale? Entonces sería como el vector unitario R2 menos R1, pero cambiado de signo. Pues ya lo tenemos fácil. Un segundo. Perdón. Pues ya ese vector fuerza gravitatoria que crea 1 sobre 2 no es más que coger este módulo y multiplicarlo por el vector unitario, o sea, sería F12 multiplicado por 1,2, ¿vale? Cogemos este vector que tiene la dirección de la fuerza que queremos y lo multiplicamos por el módulo de la fuerza, así ese vector de intensidad tiene el mismo que el de la fuerza, que el vector fuerza. Pues nada, sería G M1 M2 dividido entre el módulo de R2 menos R1
multiplicado por cambiado de signo, R2 menos R1, y aquí se me está olvidando el cuadrado, multiplicado por el módulo de R2 menos R1. Pues ahora ponemos el signo menos delante y fijaos que como en el denominador hay esa distancia al cuadrado y luego otro más, pues para no tener que calcular el vector unitario, a mí me gusta ponerla con esta expresión. Es g por m1 por m2 dividido entre el módulo del vector que va desde el que lo crea hasta el que lo sufre, pero elevado al cubo, o sea, el módulo de R2 menos R1 elevado al cubo multiplicado por el vector R2 menos R1, y así no lo tengo que poner unitario, ya que tengo que calcular la distancia, es el módulo del vector, que es la distancia, pues en vez de elevarla al cuadrado y luego al vector dividirse entre su propio módulo, pues yo la distancia esa, el módulo lo elevo al cubo y así aquí pongo el vector no unitario, ¿vale? Y ahí tendríamos la expresión para calcular directamente vectorialmente la fuerza que crea 1 sobre 2 y no tenéis que utilizar trigonometría ni nada. Y recordar que el campo gravitatorio que crearía ahora no hay una masa M2, simplemente está la masa M1, vamos a ver qué campo gravitatorio crea en el punto R2. Pues sería el campo gravitatorio que crea en la masa 1 en el punto 2, sería como es la fuerza por unidad de masa que allí aparece, sería coger la misma fórmula del vector campo gravitatorio, que aquí se me olvidó una G, sería FG12, campo gravitatorio que crea 1, 2, pues la gravedad que crea 1, 2 sería esa misma fórmula, pero quitando a la masa que está sufriendo la interacción. Pues lo mismo si queremos calcular el vector campo gravitatorio directamente en algún punto creado por la masa M1, pues será proporcional a la masa M1, dividimos entre el vector R2 menos R1, que es un vector que va desde el que crea el campo hasta el punto donde quiero que medie el campo, eso lo elevo al cubo y lo multiplico por el vector R2 menos R1, que como ya he dicho unas cuantas veces, es un vector que va desde el que crea el campo hasta el punto donde quiero medir el campo.